Hola mi gente, hace unos días salió un documento realizado por Emilio Morales, quien es el presidente y el CEO de Habana Consulta Group. Él ha hecho un documento de cómo las empresas cubanas, cómo el comunismo se ha robado todo el dinero de los cubanos, han enviado las remesas. Sí, todas las remesas que envían a Cuba, cómo ellos se han apoderado del dinero, y lo ha especificado todo, de cómo funcionan las empresas, a través de cuál se hacen, de qué manera le quitan el dinero a los cubanos, las medidas que han hecho. Así que no te puedes perder el video porque te lo voy a desglosar bien todo, paso a paso, con las imágenes y todo lo que trae este documento. El documento recoge desde el año 1991 hasta el 2023. Sí, pasando por tres etapas fundamentales. La primera etapa, que fue desde el año 93 aproximadamente hasta el año 2006, que fue cuando Fidel Castro, debido a que se cayó el campo socialista en las negociaciones que tenía Cuba con Rusia, Fidel Castro tuvo que buscar opciones y así abrió a pequeñas empresas también, turismo, la divisa, las remesas al país se abrieron desde ese año, el periodo de Fidel Castro, que fue el primero desde 1993 al 2006. Primera etapa. Segunda etapa, bueno, Raúl coge el poder y abre un poco más. Esta es la etapa desde el 2006, 2007 hasta el año 2018. En esta etapa se abren las negociaciones con Obama, se abren aún más las pequeñas empresas cubanas y le dan la oportunidad a los cubanos de abrirse más al mundo del cuentapropismo, como que dan un poquito más abierto el desarrollo a los locales cubanos. Las remesas aumentan significativamente, mucho más de lo que había en el periodo de Fidel Castro, y fue una etapa de mayor esplendor en el tema de las remesas, y cuando más el gobierno cubano, la dictadura cubana recibió este dinero de parte de los extranjeros, que dicho sea de paso, el 80%, más del 80% de las remesas que llegan a Cuba procedente de los Estados Unidos. Y la tercera etapa y la última, que comprende desde el año 2019 y 2023, está marcada por Díaz-Canel en la presidencia, el reordenamiento monetario, quitan el CUC y ponen el peso cubano, se abren las tiendas en MLC, y también se da la mayor emigración de cubanos hacia los Estados Unidos entre el año 2020 al 2023, más el paro humanitario. En este tiempo de Fidel Castro, que era la primera etapa, recuerden que antes de llegar en esta parte de 1991, cuando ya Rusia se separa de Cuba, se veía muy mal los cubanos que emigraban hacia otros países, principalmente hacia los Estados Unidos, y eran llamados gusanos. Fidel se llenaba la boca de criticar, de hablar contra esta gente. Pero ¿qué pasó? Al caerse el campo socialista, Fidel, y poder mantener el chiringuito y la dictadura que había en Cuba recibiendo dinero, tuvo que tomar medidas. ¿Cuál fue la medida? Bueno, empezar a abrir un poquito para que entrara en turismo, para que entrara divisas al país, y entonces dejó de llamarle gusanos y le cambió el nombre. Entonces empezó a llamarle Comunidad Cubana del Exterior, como para suavizar la cosa con los cubanos. Para esas personas que habían sido gusanos durante tanto tiempo, ahora pudieran ser la salvaguarda de ese comunismo que le iba a ayudar a seguir manteniéndose en el poder. ¿A través de empresas como cuál? Bueno, empresas como Gaesa, que en ese tiempo, Grupo de Administración Empresarial S.A., que ahora es más conocida como Gaesa, y también estaba Cubalce S.A. Por la parte del turismo estaba en Mintur. Estas eran las principales empresas que utilizaba el gobierno para estos fines. Entonces, el dinero entraba mediante dos formas. La primera vía era la vía legal, que era a través de Fincimi, que era la empresa del gobierno. Y la otra vía era la vía ilegal, que eran las vías donde viene una persona a Cuba y directamente se le entrega a la familia, y por otras vías más indirectas que se encargaban de esto. Pero por las vías legales entró la primera empresa extranjera, que se llamaba Transcar S.A. Eso fue en el llamado periodo especial de Cuba. Después, en el año 1999, llega nada más y nada menos que la Western Union. Bueno, la empresa top, que fue la que más llevó, la más conocida en Cuba. Tu familia, a través de la aplicación, te mandaba dinero y ellos te entregaban el CUC a 1 por 24. La dictadura cubana se quedaba con todos los dólares y te daba un papelito que no valía prácticamente para nada. Era un negocio súper limpio, un negocio rápido. Aún así, cabe resaltar que las vías más utilizadas por los cubanos para mandar remesas eran las vías informales. Aquí les voy a poner una gráfica para que ustedes vean qué cantidad de dinero eran las que se recibían por ambas vías. Por la vía informal, en este periodo se recibió desde 1993 al año 2006. Se recibió por la vía informal 1.218 millones de dólares, señores. Representa el 10% solamente por las vías formales. Pero por las vías informales recibieron alrededor de 10.532
millones de dólares. Un periodo que para haber empezado surgió bastante fuerte y ayudó cantidad a la dictadura cubana en ese periodo. En esta segunda etapa fue la que obtuvo Raúl Castro. El trabajo por cuenta propia se aumentó mucho más, se permitieron la venta de casa, la venta de autos, permuta, todas estas cosas. La eliminación de la carta blanca también fue en ese periodo. Más de 400 agencias que eran las encargadas del negocio de la venta de pasajes, de envío de paquetes y de las remesas. En esta etapa fue donde se igualó la entrada al país más por las vías formales y entre la vía formal y la vía informal. En ese periodo entraron unos 31.000 millones de dólares al país. En la vía formal procedieron unas 15.648 millones de dólares, representando el 49% de todo el dinero mandado, por un 15.662 millones de la vía informal, que representa el 50% del dinero enviado. Ya para ese entonces Gaesa era la empresa líder, la que tenía el control prácticamente de la economía entera del país, que era la forma en que la dictadura se robaba todo este dinero al pueblo. A falta de recursos para poder hacer hoteles, falta de recursos para poder poner en práctica todo lo que quería hacer el comunismo para seguir robando, a falta de financiamiento, estas remesas fueron muy importantes para todo lo que hizo Cuba para poder sobrevivir en todo ese periodo. Los cubanos mandaron cantidades exorbitantes de dinero. También Obama trató de suavizar las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Recuerden cuando vino Obama aquí, que cuando Obama fue hacia el país a tratar de ayudar a las pequeñas empresas, pero en el fondo, en el trasfondo, se sabía que el comunismo era el que se iba a encargar de todos estos negocios. Entonces vamos a explicarlo un poquito para que ustedes entiendan cómo funciona, cómo era esta red de este mecanismo que usaba o que usa la dictadura para poder hacer llegar el dinero a sus cuentas en terceros países y que a los cubanos solo le llegara el papel moneda, ya sea el CUC o después el peso cubano o las tarjetas directamente MLC, ya que los cubanos que en la tercera etapa empezaron a tener tarjetas en MLC no pueden sacarla, sus dólares no pueden sacar de la tarjeta, y el dinero que quieran sacarlo se lo darían en moneda nacional. Aquí estamos viendo una gráfica donde FinCIMEC era la base de todo esto, American International Service también era la cabeza al mando del coronel Héctor Oroza Bausil, que era el presidente de la financiera CIMEX S.A. en Panamá. Recuerden que son dos CIMEX S.A. porque está CIMEX S.A. en Panamá, que es la principal, y la que está en Cuba, que es CIMEX Cuba. Entonces este coronel Oroza Bausil, que también era el director de American International Service S.A. Más arriba sigue CIMEX, que fue sancionada, y más para arriba a Gaesa, y como recordarán, el difunto general de división, que también fue sancionado, López Calleja, que murió hace poco tiempo, que fue el director ejecutivo de SA y que fue sancionado. Y a la derecha se puede encontrar otros directivos, que es el primer ministro Manuel Marrero Cruz, Joaquín Quintana Sosa, y en la parte de arriba que está el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el MINFAC, que ha sido sancionada. Esta es la red más o menos de cómo compone el sistema de las empresas que manejan este tipo de negocio. También cómo es que llegan desde las personas que envían el dinero de los Estados Unidos o que los envían de un tercer país hacia Cuba. ¿Cómo se reparten? Bueno, en la parte de abajo de la cadena que están los clientes, que son los primeros que mandan aquí, por ponerlos en contexto, desde Estados Unidos. Ellos lo envían a través de las agencias como son Western Union, Caribbean Express, Cubamax, Bacuba, INC, y de ahí se distribuye hasta cuentas bancarias en terceros países. Estas cuentas bancarias que van a American International Service en Panamá, la financiera CIMEC, la corporación CIMEC en Panamá, después se distribuye así por corporación CIMEC, FinCIMEC Cuba, y llega finalmente desde Cuba a los destinatarios cubanos. Pero lo que llega a Cuba ya no es el dinero que mandaron sus familiares, ya lo que llega es el dólar que es online, que solo lo puedes usar en las empresas online en Cuba, en las tiendas llamadas MLC en Cuba, o de lo contrario sacarlo en moneda nacional, y así ellos se quedan con el dinero grueso y tratan de evadir todos los problemas que le puede traer el tema del embargo. Esta etapa, que es la de Díaz-Canel, estuvo ya plagada por la baja remesas que enviaban los cubanos hacia Cuba, ya que en esta etapa, como sabrán, después del año 2019-2020 se fueron más de 350.000 cubanos por la frontera de Nicaragua. Muchísimo. Entonces se bajó el flujo grandemente de lo que es las remesas hacia Cuba, y también
después que entró en vigor lo del paro humanitario que puso Biden, hay más de 1 millón de cubanos esperando salir por el paro humanitario, más los que ya se han ido hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿esto qué ha hecho? Que las remesas bajen drásticamente y se deje de enviar muchísimo dinero hacia el país. También los cubanos han decidido, otra de las maneras es mandarle a través de las agencias paquetería directo, ya sea de comida, de aseo, ropa, le mandan directo y así no tienen que mandar dinero. Entonces, esta etapa ha estado marcado por la gran disminución del dinero que se envía hacia los cubanos en la isla. En esta etapa la vía formal abarcó el 61%, casi el 62% de todos los envíos con 5.695 millones de dólares. Por otra parte, la vía informal alcanzó los 3.493 millones de dólares. Para la conclusión final, lo que cabe resaltar es que los cubanos en el exterior han enviado más de 52.000 millones de dólares en remesa hacia la isla y más de 50.000 millones de dólares en bienes de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que en una Cuba libre, señores, con tantos cubanos que habemos fuera del país, estaríamos dispuestos a hacer lo necesario para levantar una Cuba en la que haya democracia, una Cuba en la que pueda haber prosperidad, porque de esta manera en una Cuba libre todos esos cubanos que mandan dinero lo harían mucho más, invertirían en pequeños negocios, en grandes negocios, en empresas y así pudiera pasar el país a mejorar muchísimo con estas inversiones. Sí, como siempre, la dictadura no lo va a permitir porque la dictadura no hay quien lo saque del poder. Díaz-Canel a la cabeza, que está haciendo todo lo posible para que la dictadura se mantenga y poderle seguir robando al pueblo. Espero que les haya gustado este video. Les voy a dejar toda la información abajo para que puedan verla detalladamente. Es bien corta. Suscríbanse a mi canal. Dejen en los comentarios qué creen de esto. Nos vemos en la próxima. Es todo por hoy. Chao.